El camino hacia el desapego emocional. Libérate y alcanza la paz interior. Imagina por un momento que cada emoción intensa que has sentido, cada relación que te ha hecho sufrir, y cada expectativa no cumplida que te ha atormentado, son como cadenas invisibles que arrastras cada día. ¿Qué pasaría si te dijera que puedes romper esas cadenas? Este audiolibro te va a llevar por un viaje épico, un viaje hacia la libertad emocional que has estado buscando. El desapego emocional no es insensibilidad, es poder. Poder para vivir sin que las tormentas de tus sentimientos dicten tu rumbo. Poder para ser tú mismo, sin depender de la validación de los demás. Este audiolibro no es solo una serie de teorías o consejos, es una invitación a transformar tu vida desde lo más profundo. A medida que avances, descubrirás técnicas y conocimientos basados en la psicología, la filosofía antigua y la ciencia moderna. Todo respaldado por datos impactantes y prácticas que puedes aplicar en tu día a día. ¿Te imaginas cómo sería despertar sin ese peso en el corazón que tanto te ha limitado? Esa es la promesa de este audiolibro. Al final de este viaje, no serás la misma persona. Serás libre. Capítulo 1. Comprender el desapego emocional. La trampa de las emociones. ¿Alguna vez has sentido que las emociones intensas que experimentas te controlan, como si fueran fuerzas invisibles arrastrándote en direcciones que no elegiste? Las emociones pueden ser poderosas y, cuando no las entendemos, pueden convertirse en trampas. El apego emocional es una de esas trampas más grandes. Imagina una jaula, dorada y cómoda, pero sigue siendo una jaula. Es lo que ocurre cuando te aferras demasiado a una persona, a un resultado o a una expectativa. Las emociones intensas actúan como cadenas invisibles, que sin que te dé cuenta, empiezan a controlar cada decisión que tomas. Como un capitán de barco a merced de una tormenta, vas donde los vientos emocionales te lleven, en lugar de donde quieres ir. La ciencia detrás de las emociones. ¿Sabías que el apego emocional es similar a una adicción? En el cerebro, los mismos circuitos que activan las adicciones a sustancias también se activan con el apego emocional. Según estudios científicos, el núcleo accumbens, el área del cerebro que maneja la recompensa y la gratificación, es el responsable de ese apego tan profundo que sentimos hacia una persona o un deseo. Liberar dopamina es placentero, pero también engancha. ¿Qué pasa cuando no conseguimos lo que queremos? Ese mismo circuito se vuelve en nuestra contra, inundando nuestro cerebro con frustración y dolor. Es como estar atrapado en un ciclo de subidas y bajadas emocionales. ¿Cuántas veces te has sentido eufórico al recibir la atención o el amor de alguien, solo para luego sentir un vacío aún mayor cuando eso desaparece? El mito del desapego. Mucha gente cree que desapegarse significa dejar de sentir, volverse frío o indiferente. Pero aquí hay un gran error. El desapego emocional no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de experimentarlas sin ser esclavo de ellas. Es como ser un jinete que controla al caballo en lugar de ser arrastrado por él. ¿Te gustaría saber cómo es realmente el desapego? Piensa en un árbol en medio de una tormenta. Las hojas se sacuden, las ramas se doblan, pero el tronco permanece firme. El desapego te permite experimentar la vida, sentir sus emociones, pero sin ser arrancado de tus raíces. No significa no amar, no reír o no llorar, sino aprender a hacerlo sin depender de esos sentimientos para definir quién eres. Es equilibrio, no insensibilidad. Como decía Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y el desapego emocional es precisamente eso, la capacidad de elegir tus pensamientos sin dejar que las emociones los secuestren. Este es solo el primer paso en tu camino hacia la libertad emocional. Visualiza por un momento, una cadena invisible atada a tu corazón, y en el otro extremo, todo aquello que deseas con intensidad, personas, resultados, ideales. Cada vez que las cosas no salen como esperabas, esa cadena tira de ti, duele, y te deja exhausto. Pero ahora imagina que tienes la llave para soltarla. Este es el viaje hacia el desapego emocional. Preguntas retóricas que invitan a la reflexión. ¿Cuántas veces has dejado que una emoción dicte lo que haces? ¿Qué harías si tuvieras el control sobre tus emociones en lugar de que ellas te controlen a ti? ¿Sería posible vivir con más serenidad si soltáramos el apego a aquello que no podemos controlar? Capítulo 2. El poder del estoicismo. Lecciones de los filósofos estoicos. Cómo los antiguos sabios enseñaban a dominar el desapego emocional. El desapego emocional, en su esencia, es una de las enseñanzas más profundas del estoicismo, una filosofía que ha perdurado siglos porque toca lo más fundamental del ser humano, cómo vivir en paz en medio del caos. Los antiguos sabios estoicos, como Epicteto, Marco Aurelio y Séneca,
no solo enseñaron a controlar las emociones, sino a entenderlas de manera que no nos definan. Epicteto lo dejó claro, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta frase resume una verdad trascendental: lo que más nos hiere no son los eventos externos, sino nuestras reacciones internas. ¿Cuántas veces te has aferrado a algo que no puedes controlar, solo para sentir una profunda frustración? Aquí es donde el estoicismo entra en juego. No podemos controlar los hechos, pero sí cómo los percibimos y reaccionamos a ellos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, enseñó que la clave de la tranquilidad radica en la aceptación de la realidad tal como es. Acepta las cosas a las que el destino te ata, decía, porque luchar contra lo inevitable solo genera sufrimiento. El desapego emocional es, en parte, aceptar que hay cosas que no podemos cambiar, y que la paz interior proviene de concentrarnos en lo que sí está bajo nuestro control. Controlar lo controlable, aprender a diferenciar entre lo que está en nuestras manos y lo que no. Uno de los mayores desafíos emocionales que enfrentamos es la confusión entre lo que podemos controlar y lo que no. ¿Cuántas veces nos encontramos desgastándonos por cosas que están fuera de nuestro alcance? Como un marinero que intenta controlar el viento en lugar de ajustar sus velas, nos frustramos porque queremos que el mundo se ajuste a nuestras expectativas. El estoicismo nos enseña a enfocarnos solo en lo que podemos controlar, nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Todo lo demás, el comportamiento de los demás, los resultados de nuestros esfuerzos, el tiempo que hace hoy, no está en nuestras manos. Esta distinción sencilla, pero poderosa, puede cambiar nuestra vida. Cuando aceptamos lo que no podemos controlar, nos liberamos de gran parte del sufrimiento. Imagina que cada vez que enfrentas una dificultad emocional, preguntas, ¿puedo controlar esto? Si la respuesta es no, tu siguiente paso es soltar esa carga. Esto no significa resignarse, sino encontrar paz en la aceptación. Al igual que el soldado que no puede controlar el campo de batalla, pero sí cómo responde, nosotros podemos vivir con serenidad incluso en medio del caos. Ejercicios estoicos diarios, técnicas prácticas para cultivar el desapego emocional. El estoicismo no es solo una filosofía para leer, es una práctica diaria. Aquí te dejo 3 ejercicios estoicos que puedes empezar a aplicar hoy mismo para cultivar el desapego emocional. La reflexión matutina y nocturna. Marco Aurelio comenzaba su día recordándose que enfrentaría la ignorancia, la traición y el egoísmo, pero que su paz dependía de cómo respondiera a esos desafíos. Al levantarte, pregúntate, ¿qué dificultades puedo encontrar hoy? ¿Cómo puedo reaccionar de manera que no me dominen? Y al finalizar el día, reflexiona sobre cómo actuaste y cómo puedes mejorar. La visualización negativa. Este ejercicio puede sonar contrario a lo que estamos acostumbrados, pero es profundamente liberador. Visualiza que aquello a lo que te aferras desaparece, tu trabajo, una relación, una posesión importante. No para deprimirte, sino para recordarte que puedes sobrevivir sin esas cosas. Es un recordatorio de que tu valor y tu felicidad no dependen de nada externo. El círculo de influencia. Dibuja 2 círculos en una hoja de papel. En el primero, anota las cosas que puedes controlar, tus acciones, tus decisiones, tu actitud. En el segundo, escribe lo que no puedes controlar, el comportamiento de los demás, el clima, el futuro. Cada vez que sientas ansiedad o frustración, revisa esta hoja y enfoca tu energía solo en lo que está en el primer círculo. Capítulo 3. Rompiendo las cadenas del apego. Identificar los apegos más comunes, desde relaciones amorosas hasta posesiones materiales, amistades tóxicas y la validación externa. El apego puede tomar muchas formas, algunas obvias y otras más sutiles. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una relación, no por amor, sino por miedo a estar solo? ¿Cuántas veces has comprado algo material con la esperanza de llenar un vacío emocional, solo para darte cuenta de que el alivio era temporal? El apego a personas, posesiones, e incluso a la validación de los demás, es una de las principales fuentes de sufrimiento en nuestras vidas. Imagina por un momento que todo lo que tienes desaparece, tu trabajo, tu casa, tus relaciones. ¿Quién eres sin esas cosas? Este es el núcleo del desapego emocional. Cuando nos definimos por lo que tenemos o por cómo otros nos perciben, nos volvemos vulnerables a la decepción. Pero cuando aprendemos a soltar, descubrimos una libertad que va más allá de lo superficial. El apego no se limita solo a las personas o las cosas, también se extiende a ideas, creencias y expectativas. Nos apegamos a la idea de cómo deberían ser las cosas, cómo deberían actuar los demás o cómo debería ser nuestra vida. Pero la vida rara vez sigue nuestros guiones. Soltar esos apegos es esencial para encontrar la paz interior. La raíz del sufrimiento. Cómo el apego es la causa principal del sufrimiento según las enseñanzas budistas.
El Buda enseñaba que el origen del sufrimiento humano es el deseo, el apego. Deseamos cosas, personas, resultados y cuando no los obtenemos, sufrimos. Pero más allá de obtener o no lo que deseamos, el simple hecho de aferrarnos es lo que nos causa sufrimiento. ¿Por qué? Porque la vida es impermanente. Todo lo que tenemos o queremos está sujeto a cambios, pérdidas y transformaciones. Como intentar atrapar arena con las manos, cuanto más te aferras, más rápido se escapa. La clave está en cambiar nuestra relación con el apego. No se trata de dejar de desear cosas o de abandonar nuestras metas, sino de no depender emocionalmente de los resultados. El desapego es aceptar la impermanencia. Cuando soltamos la necesidad de que las cosas sean de una manera específica, nos liberamos de la ansiedad y el dolor. Estrategias psicológicas, herramientas para soltar el apego. Meditación de la impermanencia. La meditación puede ayudarnos a observar el flujo constante de pensamientos y emociones sin aferrarnos a ellos. Al igual que nubes que pasan por el cielo, nuestras emociones vienen y van. La práctica de mindfulness te enseña a experimentar cada emoción sin juzgarla ni aferrarte a ella. Visualización positiva del futuro sin ataduras. Una técnica poderosa es imaginar tu vida en el futuro, pero sin esos apegos que te pesan hoy. Visualiza una vida en la que no dependes de la validación externa, en la que te sientes completo sin necesidad de aferrarte a relaciones o posesiones. ¿Cómo sería esa vida? Esto no solo te da una visión de un futuro más libre, sino que te ayuda a empezar a actuar de acuerdo con ese ideal. Mantras del desapego. Repite afirmaciones que te ayuden a internalizar el desapego, como, no soy mis posesiones, el amor no es dependencia, puedo vivir sin controlar todo lo que me rodea. Estos mantras actúan como recordatorios diarios de tu libertad interior. Capítulo 4. ¿Cómo superar el dolor del desapego? El dolor como parte del proceso. Comprender que el desapego puede traer sufrimiento inicial, pero es necesario para la libertad emocional. El camino hacia el desapego emocional no está exento de desafíos, y uno de los más grandes es el dolor que puede surgir al soltar lo que has estado aferrando durante tanto tiempo. ¿Por qué duele? Porque soltar aquello que amamos, valoramos o en lo que hemos invertido gran parte de nuestra energía, puede sentirse como perder una parte de nosotros mismos. ¿Quién serías sin esas relaciones o esos deseos a los que te has aferrado por años? Es como si arrancaras una pieza fundamental de tu identidad. Sin embargo, este dolor es parte esencial del proceso. Piensa en el crecimiento de una mariposa. Cuando una oruga se transforma en mariposa, debe romper su capullo. Aunque es un proceso natural, la transformación no es suave, sino una lucha. De manera similar, el desapego emocional es la lucha interna que atraviesas para convertirte en una versión más libre y auténtica de ti mismo. Sí, puede ser doloroso, pero este dolor es una señal de que te estás moviendo hacia un lugar de mayor paz y libertad. El sufrimiento es temporal, la libertad es permanente. Al aceptar que el desapego trae consigo momentos de tristeza o vacío, puedes ver el proceso de una manera distinta, no como una pérdida, sino como una ganancia de libertad emocional. Es normal sentir ese dolor inicial, pero entender que es necesario para llegar a un estado de equilibrio te ayudará a enfrentarlo con una nueva perspectiva. ¿Te atreverías a soportar ese breve dolor a cambio de una vida más serena y plena? Ciclos emocionales. Cómo las emociones evolucionan y cómo enfrentarlas con resiliencia y valentía. Las emociones son como las olas del mar. Vienen, golpean con fuerza, pero eventualmente retroceden. El error más común que cometemos es creer que el dolor emocional es eterno. En realidad, nuestras emociones son cíclicas, y el dolor del desapego sigue ese mismo patrón. Cuando te aferras a algo o a alguien, las emociones ligadas a ese apego tienen un ciclo. Si aceptas el ciclo emocional sin resistirte, descubrirás que lo que parece insoportable al principio, se desvanece con el tiempo. ¿Recuerdas la primera vez que enfrentaste una gran pérdida o desilusión? En ese momento, probablemente creíste que el dolor nunca desaparecería. Sin embargo, con el tiempo, esa emoción disminuyó y fuiste capaz de continuar con tu vida. Así es el ciclo emocional del desapego. Al principio, el dolor puede sentirse abrumador, pero gradualmente se disipa y deja espacio para una sensación de alivio y libertad. El filósofo Friedrich Nietzsche decía, lo que no me mata, me hace más fuerte. Las emociones no son el enemigo, el problema es cómo reaccionamos ante ellas. A medida que las enfrentamos con valentía, aprendemos que no tienen el poder de destruirnos, sino que nos fortalecen. ¿Y si cada emoción que enfrentas es una oportunidad para volverte más resiliente, más valiente? El papel de la gratitud. Técnicas para reemplazar el apego con gratitud. La gratitud es el antídoto natural del apego. ¿Por qué?
Porque donde el apego dice, quiero más, la gratitud dice, estoy agradecido por lo que tengo. El apego nace del deseo de controlar, de tener, de retener, pero la gratitud cambia la narrativa, transformando esa necesidad de aferrarse en una aceptación profunda de la vida tal como es. Imagina que el desapego es como soltar una cuerda que has estado tirando con todas tus fuerzas. Al principio, soltarla te puede hacer sentir vacío o incluso vulnerable, pero cuando reemplazas ese vacío con gratitud, de repente te das cuenta de que no necesitas la cuerda en absoluto. La gratitud es una forma de llenar ese espacio con paz y satisfacción en lugar de dolor. Una técnica poderosa para empezar a cultivar la gratitud es el diario de gratitud. Todos los días, anota 3 cosas por las que estás agradecido, incluso las más pequeñas. Puede ser algo tan simple como haber disfrutado de un café o haber tenido una conversación significativa. Al concentrarte en lo que tienes, tu mente empieza a cambiar de enfoque, de lo que has perdido o deseas, a lo que ya está presente en tu vida. ¿Cómo te cambiaría la vida si cada vez que sintieras apego, lo reemplazaras con gratitud? Otra técnica es la redefinición de las pérdidas. En lugar de ver lo que has soltado como una pérdida, agradece la experiencia. Cada relación, cada posesión, cada oportunidad te ha dado algo, incluso si ahora ya no está en tu vida. Agradecer el tiempo que compartiste o lo que aprendiste transforma el apego en una oportunidad de crecimiento, en lugar de una fuente de dolor. Como dijo el filósofo Séneca, nada nos pertenece, todo es prestado. La gratitud nos enseña a ver la vida como un regalo temporal, lo que nos permite soltar con mayor facilidad cuando llega el momento. En lugar de lamentar lo que ya no está, agradece que estuvo. Superar el dolor del desapego es un proceso que requiere comprensión, paciencia y práctica. Al aceptar que el dolor es parte natural de soltar, al entender los ciclos emocionales que nos guían y al reemplazar el apego con gratitud, te permites transformar ese dolor en una herramienta de crecimiento. ¿Estás dispuesto a aceptar que el sufrimiento inicial es solo un puente hacia una vida de mayor paz y libertad? Este capítulo busca no solo dar consuelo, sino empoderar al lector. El desapego no es algo que te hace más débil, es algo que te fortalece. Las emociones vendrán y se irán, pero al final, lo que permanece es tu capacidad de soltar lo innecesario y vivir con gratitud. Capítulo 5. La transformación a través del desapego. La libertad interior. Cómo el desapego permite vivir una vida más auténtica y plena, sin la presión de expectativas ajenas o el miedo a perder. Imagina que durante toda tu vida has llevado una pesada mochila a la espalda. Dentro de ella están tus apegos, expectativas de cómo deberían ser las cosas, los miedos a perder lo que amas, la constante búsqueda de aprobación externa. ¿Qué pasaría si, de repente, pudieras dejar caer esa mochila al suelo y caminar sin ese peso? Esa es la sensación de libertad que trae el desapego emocional. El desapego no significa que dejes de amar, que te vuelvas indiferente o insensible. Significa que dejas de permitir que tus emociones sean dictadas por fuerzas externas. Ya no te defines por lo que otros piensan de ti, por los resultados que obtienes o por las cosas que posees. El desapego es la llave para ser auténticamente tú, para vivir una vida más plena y genuina, sin que las expectativas ajenas te limiten. La ciencia respalda esta idea. Estudios psicológicos han demostrado que la dependencia emocional está directamente relacionada con niveles más altos de ansiedad y estrés. Cuando atamos nuestra felicidad a cosas o personas que no podemos controlar, nos convertimos en rehenes de nuestras propias expectativas. El desapego te libera de esas cadenas, permitiéndote vivir sin el miedo constante a perder o a no cumplir con lo que otros esperan. ¿Cómo cambiaría tu vida si ya no temieras lo que podrías perder? La verdadera paz no es la ausencia de conflicto externo, sino la ausencia de conflicto interno. Al soltar el control sobre lo que no puedes cambiar, te das el regalo de una tranquilidad profunda y duradera. Conexiones significativas sin apego, aprender a amar y conectar profundamente sin depender emocionalmente de los demás. El miedo común cuando hablamos de desapego emocional es que al soltar, perderemos la capacidad de amar o de conectar con los demás. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. El desapego no destruye las relaciones, las mejora. Cuando no dependes emocionalmente de los demás para sentirte completo, puedes amar y conectarte desde un lugar de generosidad y libertad. No amas porque necesitas a esa persona, sino porque eliges hacerlo. El desapego emocional te permite tener relaciones más sanas y profundas, porque ya no se basan en la necesidad de validación o seguridad, sino en el disfrute genuino del otro. Es un amor libre de cadenas. Piensa en la diferencia entre un río que fluye libremente y uno que está embalsado. El amor con apego es como un río embalsado, tiene límites, y aunque puede parecer fuerte, está contenido y, a menudo, reprimido.
El amor sin apego es como un río que fluye libremente, no se preocupa por la dirección, no teme perder su curso, porque sabe que su esencia es el movimiento, no la posesión. Una frase del poeta Khalil Gibran captura perfectamente esta idea: amaos el uno al otro, pero no hagáis del amor una atadura. Dejad que sea un mar en movimiento entre las orillas de vuestras almas. Este es el amor sin apego, un amor que permite el crecimiento, la libertad y la conexión auténtica. La visión final: alcanzar una paz profunda que no esté condicionada por las circunstancias externas. La paz interior es la meta última del desapego emocional. Cuando ya no necesitas que las circunstancias externas se alineen con tus deseos para sentirte bien, has alcanzado un nivel profundo de libertad emocional. Esta paz no depende de lo que sucede a tu alrededor, sino de cómo decides reaccionar ante ello. El estoico Marco Aurelio lo dijo mejor: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. El desapego emocional te lleva a un lugar donde tu paz no está condicionada por lo que ocurre fuera de ti. Imagina despertar cada día sabiendo que, pase lo que pase, no perderás tu equilibrio interno. Esa es la visión final del desapego: vivir en un estado de paz constante, donde las tormentas externas no agitan tus aguas internas. En este punto, es importante recordar que el desapego no es una meta final que se alcanza de una vez por todas. Es una práctica constante. Es un recordatorio diario de que no podemos controlar todo lo que sucede, pero siempre podemos controlar cómo lo enfrentamos. Conclusión: el camino del desapego. Imagina este momento como el final de un gran viaje. Has recorrido un camino lleno de descubrimientos, reflexiones y cambios internos. Y ahora, estás en el umbral de algo más grande, una vida vivida desde la libertad emocional. El desapego no es una teoría, ni un simple concepto filosófico. Es una transformación radical que te permite experimentar la vida con una intensidad mayor, porque ya no estás cargando con el peso de las expectativas, los miedos o los apegos. El desapego te da alas. Antes de cerrar este libro, pregúntate: ¿qué sería de tu vida si comenzaras a aplicar hoy lo que has aprendido? Cada día es una oportunidad para soltar un poco más, para acercarte más a esa paz profunda que todos buscamos. No necesitas hacer cambios drásticos, solo pequeños pasos. Tal vez hoy decides soltar una expectativa que te ha estado pesando, o simplemente eliges no aferrarte a una emoción negativa. El filósofo Lao Tse decía: al dejar ir, todo se logra. Este es tu momento para soltar. ¿Estás listo para vivir sin las ataduras del apego emocional? Este es el final de nuestro viaje juntos, pero el comienzo de uno más grande para ti. El camino hacia el desapego no termina aquí, es un camino que se recorre cada día, con cada decisión que tomes. Sigue adelante, libérate, y vive la vida que siempre has merecido, una vida de autenticidad, paz y verdadera libertad. Tu viaje hacia el desapego emocional acaba de comenzar, pero no termina aquí. Cada día es una nueva oportunidad para soltar lo que te ata y dar un paso más hacia la paz interior y la libertad auténtica. ¿Qué harás hoy para liberarte de las cadenas invisibles que te frenan? Si esta transformación ha resonado contigo, si sientes que este es el momento de cambiar radicalmente tu vida, te invito a que no lo hagas solo. Suscríbete, comenta y comparte tu experiencia con otros que también están buscando esa libertad emocional. Tu historia tiene el poder de inspirar a otros. Suscríbete para no perderte las próximas guías que seguirán fortaleciendo tu crecimiento interior. Comenta y cuéntanos qué ha sido lo más revelador para ti en este camino, porque tus palabras pueden ser el impulso que alguien más necesita. Comparte este audiolibro con aquellos que amas, con aquellos que también merecen soltar las cargas que los detienen. Juntos, podemos crear una comunidad de personas libres, auténticas y conectadas. Tu viaje continúa y nosotros estamos aquí para caminar a tu lado. Es momento de transformar vidas, empezando por la tuya.